Hace un par de semanas pudimos considerar el bautismo de Jesús. Vimos que después de que Jesús vivió durante 30 años en aquel lugar llamado Nazaret de Galilea, Jesús caminó por varios kilómetros hasta llegar al Jordán para que fuera bautizado por Juan el Bautista. Pero recordamos que Juan no quería bautizarlo y se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo necesito ser bautizado por Jesús, no al revés, decía Juan. Ahora, ¿por qué Juan no quería bautizarlo? Primero recordemos que el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento. Y él sabía que Jesús era santo y sin pecado. Juan conocía la conducta, como lo hemos dicho, la conducta íntegra de Jesús, y que él no necesitaba arrepentirse, ni mucho menos dejar una vana manera de vivir. Pero Jesús le dice: deja que ahora conviene que cumplamos toda justicia. Deja que ahora conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Jesús fue bautizado. Ahora, recordemos al menos 3 razones por las cuales Jesús fue bautizado. Número 1, para identificarse con aquel pueblo que él venía a salvar. Para identificarse y ser el representante de los pecadores que necesitaban arrepentirse. Número 2, como lo hemos dicho, para cumplir toda justicia. Todo lo que Dios demandaba por medio de la ley, Jesús lo debía obedecer. Cada jota, cada tilde de la ley, Él la debía de cumplir. Porque recordemos que la vida perfecta del Señor Jesucristo era tan importante como su muerte. Por la muerte de Cristo, Él llevó sobre sí nuestros pecados y también recibe el castigo que su pueblo merecía. Y por su vida perfecta, en obediencia a la ley y cumpliendo toda justicia, también ganó la vida eterna para su pueblo. Así entonces, todo aquel que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo no solamente es limpiado de sus pecados, sino también que Cristo lo viste de su propia justicia. Y ahora todos ellos son vistos como justos delante de Dios. Así lo dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 9. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, esto es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, esto es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Llevamos 2 razones por las cuales Jesús debería de ser bautizado. La tercera: Jesús fue bautizado para dar inicio públicamente a su ministerio. Por un lado, por medio de la confirmación que hace el Padre, de la voz que se escucha desde los cielos, y por otro lado, por la unción del Espíritu Santo. De esta manera, su ministerio como Mesías sería confirmado públicamente. Y además, como lo veíamos también, fue lleno del Espíritu Santo, fue capacitado, fue ordenado y lleno del poder necesario para poder vencer el pecado, la muerte, la maldad y, como lo veremos el día de hoy, para vencer al mismo diablo. Es maravilloso ver que ese mismo Espíritu que ungió al Señor Jesucristo en ese bautismo es el mismo Espíritu que ahora lo lleva al desierto, apartándolo de las multitudes para ser tentado. Ahora, antes de entrar de lleno a nuestro pasaje, vamos a contestar brevemente 2 preguntas que surgen normalmente cuando se habla de las tentaciones de Jesús. 2 preguntas que normalmente surgen cuando hablamos de las tentaciones de Jesús. La primera, y es válida después de lo que hemos dicho en la introducción, varón perfecto: ¿era posible que Jesús pecara? Primer pregunta, ¿era posible que Jesús pecara? Bueno, algunos piensan que sí era posible
que Jesús pecara y argumentan que de esa manera entonces las tentaciones hubieran sido reales, dicen ellos. Pero esta es una idea totalmente equivocada, una idea totalmente errada. Por un lado, como lo estamos viendo en este pasaje, Jesús realmente fue tentado por el diablo, realmente estaba experimentando una prueba. Por otro lado, es cierto, era imposible que Cristo pecara. ¿Por qué? Porque Jesús, como lo hemos dicho, no solamente era hombre, sino también era Dios verdadero. Ahora, en Cristo están unidas las dos naturalezas, unidas, tenemos que aclarar, pero no confundidas ni tampoco mezcladas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y si la Escritura nos dice que Dios no puede pecar, entonces Jesús, que es Dios manifestado en carne, simplemente no puede pecar. Y por lo tanto, no podía ser vencido por la tentación. Si lo vemos de una manera positiva, lo podríamos expresar de la siguiente forma. Cristo enfrentó la tentación y la venció con todo el poder de su fuerza en el Espíritu. Para apoyar esta idea, voy a citar las palabras de un teólogo que lo dice de una manera muy profunda. Él dice de la siguiente manera: Cristo no solo era capaz de resistir la tentación, sino que era infaliblemente seguro que la resistiría. El santo poder de su voluntad no solo fue suficientemente fuerte para vencer, sino que era tan fuerte que no podía ser vencido. Y un pequeño ejemplo que con lo que algunos ilustran esto, es tratando de decir que es como si una pequeña lancha de pescadores tratara de hundir un buque de guerra de los Estados Unidos. Simplemente era imposible. Entonces, esa es la primera respuesta. ¿Era posible que Jesús pecara? No, no era posible que Jesús pecara. Número 2, ¿por qué Jesús fue tentado si Santiago dice que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie? Debemos entender que Santiago está hablando de las tentaciones que surgen de los deseos pecaminosos que se encuentran en el corazón. Y lo que Santiago quiere aclarar, aquellos que son sus lectores, es que no pueden culpar a Dios por esos malos deseos que tienen en el corazón. Y, según ellos, para después llevarlos a pecar. Y por otro lado, el Señor tampoco tiene esa clase de inclinaciones malvadas. Por eso luego dice Santiago en el capítulo 1, versículo 15, que cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora bien, el Señor Jesucristo no tenía una naturaleza corrompida y por supuesto no tenía esos deseos pecaminosos. Él era un santo ser. ¿Recuerdas esa palabra? Es la forma en que el ángel le dice a María: el santo ser que ha de nacer en ti será llamado Hijo del Altísimo, el santo ser. Ahora, así que sus tentaciones no provenían de su corazón en el caso del Señor Jesús, sino de fuera de sí, esto es, del diablo. Eran tentaciones externas, no internas. Ahora, esto es interesante porque la implicación entonces sería la siguiente con respecto a Cristo. Que Cristo nunca pudo haber sido tentado, por ejemplo, por algún pecado de inmoralidad sexual o siendo tentado a cometer algún homicidio o siendo tentado para mentir, ya que no era posible estimular estos malos deseos en su corazón, pues simplemente no los había. No había estos malos deseos en su corazón. No había esa fuente interna como en el caso del hombre. Ahora, pero eso no significa que las pruebas externas que estaría a punto de experimentar fueran sencillas, ya que recordemos que Satanás, que es el enemigo, el archienemigo de Dios y de su pueblo, y de una manera muy particular de su Cristo, intentó por medio de sus diferentes maquinaciones
es decir, por medio de sus engaños, seducir al Mesías con el propósito de arruinar el establecimiento del reino en esta tierra, pero no lo logró. Por eso decimos, intentó, quiso hacerlo, pero fue sin éxito. Así que, habiendo aclarado que Jesús no podía pecar y que las tentaciones de Jesús no provenían de su corazón, sino de una fuente externa, esto es del diablo, ahora vamos a pasar a los 2 primeros versículos de nuestro pasaje. Mateo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. El hecho de que Jesús fuera guiado por el Espíritu al desierto nos muestra, y es un punto muy interesante, nos muestra que fue Dios y no el diablo el que controló las diferentes pruebas o el progreso de las diferentes pruebas del Señor Jesucristo. Fue Dios y no el diablo el que las inició y las controló estas pruebas. Todas estas pruebas también probarían la relación tan estrecha que tenía el Señor Jesús con su Padre. Y Jesús no solamente fue guiado por el Espíritu Santo, sino que Él voluntariamente también fue al desierto. Fue al desierto como un guerrero que se dirige al campo de batalla para vencer al enemigo. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué el Espíritu guió a Jesús al desierto para ser tentado? ¿Cuál fue el propósito de esto? Y bueno, es muy común que lo primero que se nos puede venir a nuestra mente es que las tentaciones de Jesús nos sirven como una enseñanza para nosotros, para saber la manera en que nosotros también debemos resistir las tentaciones del diablo por medio de la palabra, por medio de las Escrituras. Eso es lo que usualmente pensaríamos al oír las tentaciones de Jesús. Y eso nos causa luego una expectativa de cómo puedo yo parar esos dardos de fuego. Ahora, eso es cierto, de alguna manera sí nos puede dar luz para poder resistir a Satanás. Pero hay algo más importante y fundamental que no podemos perder de vista. Vamos a tratar de sacar la esencia de este pasaje, la esencia espiritual, para que el Espíritu de Dios sobre mucho más abundantemente de lo que yo pueda dejar en tu corazón. Lo primero que no debemos olvidar es que Jesús primeramente es nuestro Salvador. Y solo después de que recordemos que es nuestro Salvador, entonces sí puede ser o es nuestro ejemplo. Primero debemos considerar lo que Cristo ha hecho por nosotros y entonces somos llamados a imitarlo. Y las tentaciones de Jesús, antes de ser un ejemplo para nosotros, espero que quede muy bien enfatizado esto, antes de ser un ejemplo para nosotros, nos muestran cómo Jesús venció al diablo y cómo fue obediente a toda la palabra de Dios. ¿Por qué era sumamente importante? Como lo hemos venido diciendo. Porque de esta manera Jesús, número 1, otorgaría para nosotros esta victoria y ganaría la vida eterna para su pueblo. Ahora, dice el texto, entonces, Jesús fue al desierto para enfrentar al diablo, a la misma serpiente que había tentado a Adán en el principio y lo hizo caer, a la misma serpiente en el mismo lugar. Cristo fue al desierto para hacer lo que Adán no pudo hacer, es decir, vencer la tentación y al diablo. Y esto lo hizo al confiar plenamente en la palabra de su Padre. Es por esto que Cristo es llamado el segundo Adán. Para que nosotros podamos seguir deleitándonos de una manera muy particular en este pasaje, vamos a recordar brevemente la historia de Adán para que podamos apreciar mejor la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Una vez más, para apreciar la obra que Cristo ha hecho a favor de nosotros. Primero recordemos que Dios le había dado un mandamiento a Adán, ¿recuerdas?
Ese mandamiento fue un mandamiento positivo que lo veremos hoy providencialmente también en la Confesión de Fe, capítulo 4, versículo 3. Un mandamiento que era que no comiera del árbol, que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era el mandamiento que el Señor le dio en ese momento. Si él comía de ese árbol, el Señor le dijo, ciertamente morirás. Moriría Adán. Pero por otro lado, si Adán permanecía fiel, si verdaderamente permanecía confiando y obedeciendo la palabra de Dios, entonces Adán podría obtener o sería recompensado con una bendita inmortalidad. Sería recompensado con una bendita inmortalidad, esto es, la vida eterna. Y esto no solamente quiere decir, y a veces hay que aclararlo, no quiere decir simplemente que va a vivir un sinfín de años, no es eso en la esencia, sino que su vida sería completamente bienaventurada. Ya introduciéndonos al capítulo 5, su vida sería completamente bienaventurada con Dios para siempre. Sería sellado entonces en ese estado donde ya no podía pecar jamás, o como Agustín decía, ya non posse peccare. Ahora, si Adán obedecía, Dios le iba a dar como recompensa la vida eterna. Pero cuando Adán tomó del árbol, escuchando más bien la tentación del diablo y desobedeciendo al mandato que Dios le había dado, entonces entró el pecado y la muerte a este mundo. Y ahora, siendo Adán el representante de toda la humanidad, ¿cómo nacemos? Nacemos en pecado, ¿verdad? Pero no solo nacemos en pecado, sino además nosotros mismos, durante toda nuestra vida, pecamos contra Dios. Así entonces, por estas dos razones, nos hacen culpables delante de Dios, merecedores del castigo de la muerte eterna. Así que Cristo es enviado por Dios, por un lado, para morir y llevar el castigo que nosotros merecíamos, pero por otro lado, también para vivir en perfecta obediencia, es decir, para hacer lo que Adán no pudo hacer. Sí, para hacer lo que Adán no pudo hacer. Obedecer perfectamente a Dios y amarlo sobre todas las cosas. Cristo no solamente tenía que vivir sin pecado para ser ese Cordero de Dios sin mancha, para quitar todo el pecado del mundo por medio de su sacrificio, sino también Cristo tenía que vivir perfectamente para ganar la vida eterna por su pueblo. Pero hay un punto bien interesante con respecto a las tentaciones, una diferencia que podemos marcar para que valoremos más a nuestro Salvador. Por un lado, recordemos que Adán vivía en el paraíso, ¿verdad? Que veremos también que el paraíso fue hecho bueno y fue bueno en gran manera. Él vivía en el paraíso rodeado de toda comodidad. Inclusive no tenía falta de ningún bien cuando él fue tentado. Su estado era precioso cuando viene la tentación. Pero Cristo fue tentado en el desierto, donde solo vivían las fieras salvajes. Por otro lado, Adán fue tentado, por decirlo de alguna manera, con el estómago completamente satisfecho, lleno. Y esto porque recordemos que él estaba rodeado de todos los frutos y podía disponer de todos ellos, excepto solo de uno. Mientras que nuestro Salvador llevaba 40 días de ayuno. 40 días de ayuno. Por otro lado, Adán fue tentado una sola vez y Satanás tentó 3 veces al Señor Jesucristo. Así que Cristo fue tentado para hacer lo que Adán no hizo: obedecer y confiar plenamente en la palabra de Dios, en su Dios. Pero además de hacer lo que Adán no hizo, Cristo también obedeció donde el pueblo de Israel había sido rebelde. ¿Te acuerdas dónde había sido rebelde? También lo hemos podido ver en las breves meditaciones. El pueblo había estado durante 40 años, ¿en dónde? En el desierto. Había estado en el desierto y recordamos que ahí había sido el pueblo de Israel rebelde contra Dios. Pero Jesús resistió las tentaciones y demostró ser el verdadero hijo obediente de Dios.
Este contexto es muy importante para que sigamos entendiendo la profundidad de lo que hizo nuestro Salvador en nuestro lugar. A veces decimos, sí, cumplió toda tilde, toda jota de la ley, pero vas viendo cada vez aspectos más profundos de cómo lo guardó y toda la implicación de haberlo guardado. Ahora, una vez visto este contexto de Adán, vamos a ver las tres tentaciones. Nuevamente, vamos a tratar de hacerlo de una manera que pueda ser más esencial que estar hablando de ejemplo tras ejemplo. Creo que hay muchas buenas predicaciones que hablan de muchos ejemplos, pero vamos a ver la parte doctrinal de estas tres tentaciones. Mateo capítulo 4, la primera tentación, Mateo capítulo 4, versículo 2 y versículo 3. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Interesante la primera tentación. Para esto entonces vamos a recordar primeramente que después de ser bautizado, después de que Jesús sale de las aguas, se abren los cielos y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y podemos ver cómo, en conexión con esta declaración, ahora el diablo cuestiona precisamente eso. Con que ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Verdaderamente eres tú el Hijo de Dios? Entonces di a estas piedras que se conviertan en pan. Y debemos entender que no es que el diablo no supiera que efectivamente era el Hijo de Dios. Y eso lo vemos a lo largo de los evangelios. Lo conocía perfectamente, y no solamente él, sino sus principados y sus potestades de las tinieblas. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? Cuando lo reconocían, cuando los expulsaba, cuando los reprendía. Por supuesto que sabía que era el Hijo de Dios y lo sabía muy bien. El diablo quería que Jesús dudara de la bondad de Dios. Es como si le dijera: oye, mira, si eres el Hijo de Dios, no tienes por qué estar en esta situación. Eres el Hijo de Dios. Han pasado ya 40 días, tienes hambre. Y si Dios fuera tu Padre, te proveería del pan para que no sufrieras. ¿Por qué te has de privar entonces de este alimento? Tú tienes autoridad, le dice el diablo. Ahora, es interesante también en el momento en que se lo está diciendo. Recuerda que había sido investido del poder del Espíritu Santo, ¿recuerdas? Estaba capacitado para poder pelear. Estaba capacitado también para poder hacer grandes milagros. Más adelante lo hizo, ¿verdad?, en su ministerio. Y él podía entonces hacer que las piedras se volvieran, por supuesto, en pan. Él tenía todo el poder. Ahora imagínate la tentación, sabiendo él que tiene el poder. Y bueno, y para su propio beneficio, pues no suena del todo mal. ¿Te das cuenta de la tentación? Una tentación sutil, una tentación engañosa. Satanás no hace nada grotesco. Satanás, acuérdate, es engañador. Todo lo disfraza de una manera sutil. Ahora bien, su primer malvado intento de tratar de hacer caer al segundo Adán, lo hace de manera similar como lo hizo con el primer Adán. No sé si algunos lo recuerden. Con el consumo de algún alimento, ¿recuerdas? Solo que Jesús no estaba en el huerto del Edén, rodeado de todo árbol delicioso, sino que estaba en el desierto, completamente solo, en un lugar donde solo había, como lo habíamos dicho, serpientes ardientes, algunos alacranes y unas cuantas aves. Y recordemos un poco del contexto donde fue tentado Adán con Eva. Génesis 3, versículo 1, en la segunda parte dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora fíjate, hay algo interesante. Ante estas palabras, Eva se defiende correctamente al inicio de la tentación.
porque cita las palabras de Dios diciendo, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles, del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muriera. ¿Te das cuenta? Una respuesta puntual. Así debe haber permanecido Eva y Adán. Ahora, de manera similar lo vemos con el Señor Jesús por medio de este cuestionamiento. Si en verdad eres el Hijo de Dios. ¿Y qué estaba buscando? Como lo hemos dicho, estaba buscando destruir la confianza y la veracidad, la confianza en la veracidad y autoridad de la palabra de Dios. Y aún también de sembrar desconfianza de que su Padre, de Dios mismo, le proveería de sus necesidades. Ahora, otro punto que podemos observar, como decíamos, la sutilidad, la astucia de Satanás. Satanás no le está pidiendo que robe, ¿verdad? Satanás no le está pidiendo que mate. Satanás no le está diciendo miente. Es más, Satanás no le está diciendo es momento ya de que rompas ese ayuno de 40 días, como algunos suelen creer. No está haciendo eso Satanás. Por eso Satanás, el diablo, es el maestro del engaño. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Que no acaso te es lícito comer pan porque tienes hambre? ¿No es lícito? Claro que es lícito, pero le está diciendo que lo obtenga por medios ilícitos. Subraya eso para tu vida y puedes aplicarlo en 1000 cosas. Hay cosas que son lícitas, pero no podemos obtenerlas por medios ilícitos, que es lo que intentó hacer con su astucia con Satanás. Pero en lugar de sucumbir ante la tentación, Jesús le responde a Satanás, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo aquí, sino en las otras 2 tentaciones, veremos cómo el Señor Jesucristo va a citar textos del libro de Deuteronomio. Y esto nos muestra la altísima consideración que el Señor tiene a las Escrituras. Y no solamente aquí, lo recordamos en el Nuevo Testamento, un texto que continuamente hemos escuchado cuando el Señor Jesús va en el camino de Emaús con sus discípulos, en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44, donde nuevamente Jesús pone en alta consideración las Escrituras. Por un lado, Adán no vivió por mucho tiempo por medio de la palabra de Dios. Sin embargo, a nosotros sí se nos llama a cumplir la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas por medio de la palabra, por medio de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, el pasaje que el Señor cita, y será bueno que pongas alguna ceja en Deuteronomio, vale la pena. El pasaje que el Señor cita lo encontramos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Ahorita vamos para allá. Antes de eso te hago los siguientes comentarios. En ese contexto, Moisés le recuerda al pueblo de Israel el tierno cuidado que había tenido con ellos durante aquellos 40 años que habían estado en el desierto. Ahora Jesús no está citando los textos de manera aislada, sino dentro del contexto donde aparecen. Ahora sí, acompáñame en Deuteronomio 8, versículo 1 al 3, para que podamos entender esta respuesta de Jesús. Deuteronomio 8, versículo 1 al 3, para poder ver en el contexto que está respondiéndole a la serpiente. Fíjate, dice, y nada más un comentario adicional. Quizás algunos que han estado viendo las breves meditaciones por internet saben que del capítulo 6 al capítulo 11 se habla del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios
sobre todas las cosas, o amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerza, mente y ser. Es en ese contexto que vienen las tres respuestas de Cristo. Primera, Deuteronomio 8, versículo 1 al 3 dice, fíjate, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino. Este texto está muy importante. Dice versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Escucha esto, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocíais tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así que, al citar este pasaje, el Señor Jesús estaba reconociendo que ese tiempo en el desierto y ese tiempo de hambre que había experimentado el pueblo de Israel había sido completamente orquestado por Dios. Ahora, Jesús, a diferencia de Adán y de estos israelitas, no ponen su hambre por encima de la palabra de Dios. Jesús no buscó primeramente su comodidad material o, como lo hemos visto, saciar su hambre, que era algo, como lo hemos dicho, legítimo, sino que Él demostró que verdaderamente amaba a Dios sobre todas las cosas y que estaba dispuesto a someterse en obediencia a sus mandamientos. El diablo quiso hacer un mal al tratar de hacer caer al Señor Jesús, pero por medio de esta tentación, Dios mostró que su precioso Hijo amado estaba dispuesto a amarlo, obedeciéndolo en todos sus mandamientos, como lo vemos en el versículo 2 de Deuteronomio 8, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Cristo estaba dispuesto a guardar sus mandamientos y a poner su confianza en su bondad y provisión durante toda su vida y durante todo su ministerio. Si pudiera yo dar una pequeña aplicación interesante de esto, sería la siguiente. Dios había orquestado todo para probar, como lo dicen estos textos, al pueblo de Israel, para afligirlo, para probarlo, para saber si verdaderamente guardarías mi palabra. Decíamos que todo esto había estado orquestado por Dios, es decir, el plan de Dios estaba avanzando de acuerdo a sus propósitos. Ese era el plan de Dios. Jesús sabía que ese era el plan de Dios. Si nosotros entendiéramos que a veces esas circunstancias difíciles, como las estamos escuchando en este contexto del pasaje, tienen un propósito. Por eso es que no debemos darle la vuelta de una manera incorrecta, porque Dios está obrando por medio de ellos en su perfecto plan. Segunda tentación. Continuamos, versículos 5 y 6 del mismo capítulo 4 de Mateo, versículos 5 y 6. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. En esta segunda tentación, el diablo está citando literalmente un pasaje de la Escritura. Ese pasaje de la Escritura es el Salmo 91, versículo 1 y versículo 2. De hecho, si tú lo ves en tu Escritura, en el Evangelio de Mateo, se cita particularmente ese texto. Satanás está citando Salmo 91, versículo 1 y 2,
pero lo está citando torciendo el sentido de la Escritura. Lo que estaba haciendo Satanás era cuestionar la confianza absoluta que tenía el Señor Jesucristo en la protección prometida de su Padre en ese salmo. Vamos a leer el Salmo 91. Acompáñame a ver esa promesa que Cristo tenía en su corazón en el Salmo 91, versículo 1 y 2. Fíjate, dice: perdón, es 11 y 12. Me comí un número. Salmo 91, versículo 11 y 12. Dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Te das cuenta? Literalmente, Satanás estaba citando este pasaje de la Escritura, y como lo decía, está buscando tratar de destruir la confianza que Jesús tenía en esa promesa que Dios le había dado. Ahora bien, Satanás realmente no se equivoca en decir que se le han dado ángeles para que guarden, para que protejan e inclusive lleven al Señor Jesucristo. Hemos podido comentar que los ángeles jugaron una función muy especial en todo el ministerio del Señor Jesucristo desde su nacimiento, desde aquellas huestes que alabaron al Señor en Belén. Jugaron un papel muy importante. Pero el engaño más bien radica en tratar de aconsejar al Señor Jesucristo que se exponga innecesariamente al peligro. ¿Con qué propósito? Con el propósito de comprobar que Dios lo guardaría verdaderamente. Es como si dijera: si te expones a ti mismo a muerte, ¿verdad?, en contra de la voluntad de Dios, si te expones a ti mismo a muerte en contra de la voluntad de Dios, dice el diablo, entonces los ángeles protegerán tu vida. Completamente falso. Eso es lo que trataba de inducir Satanás. Y esto fue precisamente también lo que hicieron los israelitas en el Antiguo Testamento. Justamente habían pecado al probar a Dios y al dudar de su fidelidad. ¿Recuerdas Deuteronomio, ahora capítulo 6, versículo 16? Moisés le recuerda al pueblo de Israel que su incredulidad los llevó a probar, o también se puede decir a tentar, porque ellos no creyeron que Dios los iba a conducir verdaderamente a la tierra prometida. Y tentar involucra también probar a Dios. Y como dice el texto, tanto de Deuteronomio como en Salmos y como el libro de Hebreos, en Masá tentaron a Dios diciendo: ¿está Jehová con nosotros o no? Éxodo 17, 7. Así que a diferencia de Israel, que probó a Dios, dudando de Él, Cristo lo que hace es refutar la calumnia de Satanás diciendo, versículo 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así que Jesús no hizo caso a las palabras del diablo de tratar de forzar la mano de Dios. Él más bien confió completamente en la palabra de su Padre y no iba a ponerlo a prueba. No se iba a poner como un inspector para tratar de verificar si efectivamente lo iba a guardar o lo iba a proteger. No lo iba a hacer. Ahora, como decía, si pudiera hacer un pequeño paréntesis, sería lo siguiente: Jesús sabía algo. Tenía plena confianza en la promesa que le había dado en este pasaje. Si realmente él se encontraba en ese peligro, el Señor lo guardaría y mandaría a sus ángeles para que no tropiece su pie en piedra, sin duda alguna. De hecho, recuerdas que en algunas ocasiones Cristo de alguna manera era librado, Dios de alguna manera lo guardaba, hasta que se cumplió el tiempo donde él tenía que ir a la cruz.
Pero la promesa que era segura para Cristo es también segura para su iglesia, de que el Señor también nos guardará. Pero siempre y cuando nosotros andemos en sus caminos, porque hay gente, creo que más de perfil carismático o de ese tipo de línea, que son muy místicos y a veces tientan y tientan y tientan continuamente al Señor. Cuando nosotros verdaderamente andamos en la voluntad de Dios, el Señor nos guarda. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 1 que Él manda espíritus ministradores en favor de los que han heredar, al servicio en favor de los que han heredar la vida eterna. Así que Dios verdaderamente utiliza estos espíritus en favor de Cristo y de su iglesia. Tan es así que al final de estas tentaciones, si me vuelves a acompañar a Mateo, ahora capítulo 4, versículo 11, después de haber terminado la tercera tentación, dice el versículo 11, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Entonces el ministerio constante de los ángeles a favor de su Cristo. Tercera tentación. Versículo 8 al 10, dice la Escritura. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, esta tentación todavía es más sutil que las dos anteriores, sumamente más sutil que las dos anteriores, ya que ahora le está ofreciendo algo que el Padre le había ofrecido en el Salmo 2. ¿Recuerdas el contexto donde le dice, pídeme y te daré por herencia todas las naciones? Ahora el diablo se las estaba ofreciendo, le estaba diciendo, pues Dios te las ha prometido. ¿Cuál es el problema? Después de todo, Jesús, ¿no eres el Hijo de Dios? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo aquí Satanás? Satanás aquí le está diciendo que puede obtener todos los reinos de la tierra sin humillación. Esa sería la parte, digamos, sutil que está manejando. Él podría obtenerlo todo sin humillación. Mira, Jesús, no es necesario que pases por la humillación para que recibas la exaltación. Puedes recibirlo sin dolor, sin sufrimiento, sin ser el siervo sufriente de Isaías, sin pasar por esa cruz, sin padecer en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, a ti te pertenecen, así que pueden ser tuyos aquí y ahora, le dice el diablo, dice, si postrado, si te inclinas ante mí y me adoras solo un momento. Y no habría por qué pasar por todo ese sufrimiento. Debemos reconocer que la tentación tampoco no fue nada sencilla. Esto a la luz de lo que nosotros recordamos en el contexto de Getsemaní, ¿recuerdas? No era una copa sencilla de beber. Jesús ora al Padre diciéndole, Señor, si quieres pasa de mí esta copa. Era algo que como hombre sabía que él tenía que padecer. Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces sí era una tentación sumamente difícil. Difícil como esa lancha que quiere derrumbar a ese buque, pero sí era una tentación real en su humanidad. Una vez más, si tú te das cuenta, era algo lícito lo que le ofrecía, pero los medios nuevamente eran ilícitos. Sí le correspondían todos los reinos de la tierra, ¿no? Eran de él. Dios se lo había prometido, pero quería que lo recibiera de una manera que Dios no lo había mandado. Algo similar sucede más adelante en la vida de Jesús. Después de que llegan a Cesarea,
Cesarea de Filipos. En el Evangelio de Mateo capítulo 16, quizás recordarás que el Señor le preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Respondiendo le dijeron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Aquí sale la respuesta de Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vaya, primero tenemos que reconocer una revelación gloriosa, ¿verdad? El Espíritu de Dios mostrándole que Jesús verdaderamente era Él, Mesías esperado. ¡Qué revelación tan sublime! Pero recordamos que no había pasado mucho tiempo para que después de que el Señor les declarara a sus discípulos que le era necesario padecer de los ancianos, los principales, los sacerdotes y de los escribas, que Pedro lo toma aparte y le dice, ten compasión de ti. Le dice Pedro, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús le responde, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás una vez más? Tratando de evitar que Jesús recibiera el reino por medio del sufrimiento. Quería una vez más evitar el sufrimiento para que recibiera el reino. A diferencia de las otras tentaciones, donde pareciera, ¿verdad?, que el Señor Jesús respondió de alguna manera tranquila, con mansedumbre, ahora el Señor reprende duramente a Satanás. ¿Por qué? Por insolente, por pretender la adoración que solamente le corresponde a Dios. Citando un pasaje de la ley que dice que solo Dios debe ser temido y solo Él debe ser adorado. Deuteronomio 6, versículo 13. Este sería el contexto doctrinal de estas tres preciosas tentaciones. Que Dios nos ayude para poder aplicar cada una de ellas. Ahora, yo quisiera dar un par de aplicaciones generales para que nos pueda ayudar y nos pueda servir todo lo que hemos venido platicando. Pero sin perder de vista lo que hemos dicho, lo principal del mensaje, no solamente es el ejemplo, lo principal del mensaje hemos dicho es que fue mostrarnos cómo Jesús venció la tentación por nosotros y así poder llevar a cabo el plan maestro de redención y vencer al diablo. También podemos considerar a Cristo entonces, ahora sí, una vez considerado este punto, podemos considerarlo como nuestro ejemplo para vencer la tentación y resistir las acechanzas del diablo. Y podemos obtener de estas mismas ilustraciones que hemos visto. Número 1, si eres cristiano, y es interesante, si eres cristiano y estás unido por la fe a Cristo, puedes entonces tener la plena y absoluta confianza que el mismo Espíritu que fue derramado en Cristo, en ese bautismo, ¿recuerdas? Es el mismo Espíritu que te ha sido dado a ti. Y es un Espíritu de poder, dice la Escritura. Ahora, yo recordaba cuando volví a estudiar esto, que no solamente aquí, sino también recordamos cómo Pablo le dice a los efesios de ese mismo Espíritu, el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu que opera ahora en nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que han creído en el Evangelio, en Cristo. Cristo como nuestro sumo sacerdote que venció al diablo, ahora Él se compadece de nuestras debilidades y está dispuesto también a escuchar nuestras oraciones y a darnos de su Espíritu y de su gracia para que nosotros también podamos ser vencedores por medio de Él. ¿Te das cuenta por qué era importante entender que Él fue el que venció primeramente por nosotros y Él es el que nos va a dar la gracia para que nosotros sigamos venciendo ahora las tentaciones que nos corresponden? Así entonces debemos reconocer nuestra debilidad y estar continuamente en oración, en dependencia del Espíritu Santo y confiando en la palabra de Dios, que es un aspecto fundamental en las tres tentaciones, confiando en la palabra de Dios. Y no debemos, por el contrario, considerarnos como si fuéramos muy fuertes espiritualmente o inmunes a este tipo de
tentaciones. ¿Por qué digo esto? Porque a menudo suele pasar que cuando experimentamos una gracia especial en nuestras vidas, cuando predicamos el Evangelio, las gentes se acercan, pues sentimos un gozo muy particular. Cuando alguien de nuestros familiares pareciera que empieza a despertar, pues nos gozamos en el Señor. Cuando vemos la gloria de Dios proveyendo lo que pensamos que no tendríamos, decimos, ¿cómo es posible que esto que no teníamos ayer, hoy Dios lo ha provisto? O una puerta que te abre para resolver algún conflicto, de una u otra manera. Ahora, todo eso nos lleva a un gozo natural, pero el punto cuál es que muchas veces podemos en esas circunstancias de mucho gozo, ¿verdad? De mucha alegría, bajar la guardia, ¿no? Tenemos un buen día del Señor, nos sentimos espiritualmente llenos, nos sentimos plenos en Él y tenemos ganas de seguir adelante en la conquista del reino de los cielos. Pero llega el lunes, te sientes cansado y dices, bueno, creo que hoy no voy a orar. Tengo todo lo de ayer, ¿no? Estoy fortalecido, no creo que pase nada. No, sí pasa, por supuesto que pasa. Antes de decirte las palabras, de una vez las digo, ¿no acaso el Señor Jesucristo en ese contexto precisamente es que le dice a sus discípulos, ¿no habéis podido velar y orar una hora, sabiendo que venía el día malo? El día de la tentación, el día de la prueba, necesitamos velar y orar para no entrar en tentación. Ahora, recuerda algo, Jesús no tenía una fuente interna de pecado, como en el caso de nosotros, que sí tenemos una fuente interna que es nuestro corazón, que tiene esos deseos pecaminosos. Nosotros sí tenemos una fuente interna que debemos estar apercibidos. ¿Por qué? Porque tenemos un estímulo, o sea, nuestras tentaciones, o como lo dice Santiago, nuestras concupiscencias pueden ser estimuladas por la tentación. Guardémonos de no entrar en la tentación, porque la tentación concebida da luz al pecado, y el pecado concebido trae muerte. Número 2. La manera en que nuestra alma es nutrida. La manera que nuestra alma es nutrida es por medio de la palabra que sale de la boca de Dios, tomando las palabras que hemos estado estudiando. Somos nutridos en nuestra alma por medio de la palabra que sale de la boca de Dios, y es usual que en nuestro caso la tentación pueda venir cuando nos podemos sentir físicamente saciados, pero espiritualmente hambrientos. Y entonces nuevamente corremos grandes riesgos por estar hambrientos espiritualmente, debilitados, y por supuesto nos volvemos vulnerables ante las acechanzas del diablo. Por lo que debemos hacer que alimentar y nutrir nuestras almas con el pan de la palabra de Dios, con el pan de la palabra que sale de la boca de Dios. Y esto no es nada diferente a lo que Pablo también le dice a los efesios acerca de tomar el escudo de la fe. ¿Recuerdas? El escudo para poder resistir los dardos de fuego del maligno. Y sería bueno que repases ese contexto para poder seguir, porque dice después de esto, de los dardos de fuego del maligno, ahí es donde dice el contexto de para que podáis resistir en el día malo y habiendo pasado todo, estad firmes. Por otro lado, Pablo le dice a Timoteo la importancia también de estar nutrido con la palabra de la fe y la sana, la buena doctrina, la palabra de la fe y la buena doctrina. Esta la recibimos, como lo hemos comentado, básicamente por medio de la lectura de las Escrituras, como lo hicimos hoy, por la breve meditación y por la predicación en el día del Señor. Pero también, como lo hemos dicho y como lo hemos orado continuamente, por el medio de gracia privado, que es la lectura y la meditación, y el que tenga las capacidades, la memorización de la Escritura. Es cierto, dice la Escritura, que el Espíritu está dispuesto, pero a menos que nosotros seamos llenos de Él, la carne que es débil nos puede llevar a caer en tentación y a pecar contra Dios. Amén.
Amados hermanos, en la Santa Cena el Señor nos recuerda que después de vencer las tentaciones y al mismo diablo, Cristo no se quedó ahí, ¿verdad? Siguió adelante para terminar toda la obra que el Padre le dio. En la cruz, Cristo aplastó la cabeza de Satanás. Así, por medio de esta ordenanza, nosotros oramos al Señor para pedir que seamos fortalecidos para que podamos vencer toda tentación y poder decir también, porque escrito está, no nos vendrá una tentación que sea mayor que tus fuerzas, sino que juntamente con la tentación Dios nos dará la salida. Escrito está, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Escrito está. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros, Señor, porque tú sí fuiste un fiel segundo Adán, Señor. Gracias, Señor, porque tú venciste, Señor, las tentaciones y al mismo diablo, Señor. Padre, todo esto en favor de tu pueblo, Señor. Pero ahora estás sentado a la diestra del Padre, Señor, intercediendo por nosotros, hombres débiles, Señor. Hombres que tenemos, Señor, esa fuente interna de pecado, Señor, que puede ser estimulada. Por eso oramos, Señor, para que nos des la gracia, para que nos guardes, para que nos fortalezcas. A un Padre, para recordar que fue por medio del sacrificio que hemos sido libres de la esclavitud de toda inmundicia, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio de esta santa ordenanza también, a seguir perseverando en esa santidad, Señor, sin la cual nadie te verá, Señor. Recordar, Señor, que cuando pecamos, Señor, cuando entramos en las tentaciones, estamos valorando más, Señor, el pecado que a Cristo, Señor, que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a recordarlo continuamente. Por eso, alimentanos inclusive ahora por medio de esta santa ordenanza, Señor. Guárdanos, Señor. Guárdanos como tú instruiste a tus discípulos, Señor. Guárdanos de la tentación y guárdanos de todo mal, Señor. Ayuda a esta tu iglesia, Señor. Síguela limpiando, santificando, Señor, por medio de tu palabra. Síguele fortaleciendo, Señor, al pequeño núcleo que existe aquí, Señor, en la unidad. Oh Padre, glorifícate, Señor, en la debilidad también en medio de esta iglesia, Señor. Sigue añadiendo, Señor, a ella los que has ordenado para vida eterna, Señor, sea de esta región o las que están alrededor. Obra mucho más poderosamente de lo que podamos entender, Señor. Usa estos hombres, Señor, estas mujeres, Señor, que están en este lugar, Señor, para que tu gloria sea extendida, Señor, en medio de este lugar. Padre amado, todo esto lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.